Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Cuando pensamos en seres vivos con la capacidad de oír, raramente imaginamos una planta. No tienen orejas, tímpanos ni cerebros. Sin embargo, investigaciones recientes están demostrando que algunas plantas pueden detectar sonidos del entorno y modificar su comportamiento en consecuencia. Y lo más sorprendente, sus raíces pueden crecer en dirección al sonido del agua, incluso sin contacto físico ni humedad aparente. ¿Significa esto que las plantas pueden escuchar? Hombre, técnicamente no, al menos no en el sentido tradicional de la palabra, pero están más cerca de lo que creíamos. La botánica contemporánea está empezando a entender a las plantas no como organismos pasivos, sino como entidades sensibles, adaptativas y perceptivas. Su forma de percibir el mundo es distinta, pero no por ello menos efectiva. En la oscuridad del suelo, donde la visión no es útil y los estímulos químicos pueden tardar en difundirse, el sonido se revela como una herramienta inesperada pero poderosa de orientación. Esta capacidad sutil pero efectiva está revolucionando nuestra comprensión de la biología vegetal. En 2017, un grupo de científicos de la Universidad de Australia Occidental, liderados por la investigadora Mónica Gagliano, realizó un experimento que dejó al mundo académico perplejo. Al colocar plantas jóvenes en un entorno con dos tubos, uno de ellos con agua fluyendo y el otro completamente seco, las raíces crecieron sistemáticamente en dirección al tubo con agua, aunque éste estuviera sellado y no hubiera filtración de humedad. Lo más sorprendente fue que cuando se reproducían grabaciones del sonido del agua corriente en ausencia del agua real, las raíces también reaccionaban creciendo hacia el altavoz. En cambio, si el sonido era blanco o ruido mecánico, las raíces no respondían. Incluso se observó que cuando se ofrecía una opción entre humedad sin sonido y sonido sin humedad, las plantas a veces preferían seguir el sonido. Esto sugiere que el sonido puede tener un valor predictivo para la planta, una pista anticipada de la presencia futura de agua. Estos resultados sugieren que las plantas tienen algún tipo de mecanismo sensorial capaz de detectar vibraciones acústicas y que distinguen entre sonidos útiles y ruido. Aunque carecen de órganos sensoriales, como por ejemplo los animales, sí que podrían usar estructuras celulares especializadas o sensores mecánicos en sus membranas para captar estas señales. La idea de que las plantas pueden priorizar señales acústicas frente a señales químicas es radical y cambia por completo nuestra visión de cómo interactúan con el medio. Este descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre la ecología subterránea y cómo los vegetales han evolucionado en ambientes silenciosos o ruidosos. A nivel celular, las plantas están equipadas con mecanorreceptores, estructuras capaces de detectar presión y vibración. Cuando una onda sonora viaja por el aire o el suelo, puede generar cambios infinitos en la estructura del medio, lo cual es suficiente para activar respuestas celulares. Este tipo de percepción no es auditiva, pero sí mecánica. La planta siente las vibraciones más que oírlas. En el caso de las raíces, al encontrarse con una fuente de sonido coherente y repetitiva como el flujo del agua, sus células pueden alterar la dirección de crecimiento a través de hormonas como las auxinas, modificando el patrón de elongación celular para favorecer un movimiento hacia la fuente. Estudios recientes también sugieren que estas señales pueden provocar la liberación de calcio intracelular, una respuesta común en procesos de percepción ambiental. Incluso algunos científicos especulan con que esta señal puede combinarse con señales químicas para generar una respuesta más precisa y mucho más eficiente. La ventaja evolutiva es clara: encontrar agua antes de malgastar energía en direcciones estériles. Esto puede marcar la diferencia entre sobrevivir o marchitarse en entornos áridos o competitivos. La capacidad de escuchar el agua se convierte así en una herramienta de supervivencia subterránea. Cuanto antes puedan las raíces predecir la dirección más prometedora, más eficiente será la absorción de recursos. Además, este descubrimiento puede ser clave para entender cómo las plantas interactúan con otras formas de vida subterránea, como hongos o bacterias, a través de señales vibracionales. Si las plantas responden al sonido, especialmente al sonido del agua, ¿podría esto aplicarse en la agricultura? Algunas hipótesis apuntan a que se podrían usar frecuencias específicas para guiar el crecimiento de raíces, optimizar el uso del riego o incluso estimular cosechas en suelos degradados.
podría diseñarse una nueva generación de sistemas agrícolas acústicos que usen altavoces en el subsuelo para dirigir el crecimiento hacia zonas hídricas o evitar zonas salinizadas. La llamada sonocultura, uso del sonido para influir en el crecimiento vegetal, ha ganado popularidad en los últimos años. Aunque aún no es una práctica extendida ni respaldada por normativas oficiales, ya se experimenta con frecuencia acústicas en cultivos de invernaderos para mejorar la germinación, floración y resistencia a plagas. Incluso grandes empresas de tecnología agrícola han comenzado a financiar investigaciones sobre el impacto del sonido en el metabolismo vegetal. Si se comprueba que ciertos tonos favorecen al desarrollo de cultivos, podríamos estar ante una revolución verde impulsada por ondas acústicas. También se está explorando si el ruido humano o industrial podría interferir con la percepción acústica de las plantas. En entornos altamente ruidosos, las raíces podrían desorientarse y fallar en encontrar fuentes de agua eficientes, lo que plantea preguntas nuevas sobre el impacto invisible de la contaminación sonora en los ecosistemas. Esto abre una nueva dimensión en el debate sobre sostenibilidad, la contaminación acústica como factor agrícola y ecológico. Es probable que debamos comenzar a pensar en el sonido no solo como un contaminante humano, sino como un condicionante vital también para otras especies. El estudio del comportamiento de las plantas frente al sonido forma parte de un campo de expansión, la neurobiología vegetal. Aunque el término es controvertido, ya que las plantas no tienen sistema nervioso, busca entender cómo las plantas procesan información, toman decisiones y responden al entorno de forma adaptativa. Este campo propone que el comportamiento vegetal no es simple reacción, sino una forma de procesamiento distribuido y dinámico. Científicos como Stefano Mancuso han defendido que las plantas son organismos altamente sofisticados con una forma de inteligencia distribuida por toda su estructura. No piensan, pero responden de forma compleja, integran señales químicas, luminosas, táctiles y ahora, parece, también acústicas. En lugar de un cerebro, tienen nodos de decisión distribuidos a lo largo de sus tejidos. Eso hace que su capacidad de respuesta sea más flexible y resiliente a cambios en su entorno. Esto obliga a replantear no solo el lenguaje científico, sino también la ética con la que nos relacionamos con el mundo vegetal. Si las plantas pueden sentir, percibir y anticiparse estímulos, quizás sea hora de superar la idea de que son simples objetos verdes al servicio del ser humano. La conciencia vegetal, aunque distinta al animal, podría implicar formas básicas de experiencia que aún no comprendemos del todo. Esta sensibilidad emergente merece una atención más profunda, no solo científica, sino también filosófica y cultural. Que las raíces puedan escuchar el sonido del agua no significa que las plantas oigan como nosotros, pero sí implica que el sonido puede ser una señal real y aprovechable en su entorno. En un mundo subterráneo donde la luz no llega, el sonido podría ser una de las pocas pistas fiables para navegar la oscuridad. Como los murciélagos usan el eco para orientarse en el aire, las plantas podrían usar las vibraciones para buscar su sustento bajo tierra. Lo que parecía un comportamiento exclusivamente animal se abre paso ahora en el reino vegetal. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.